A la ciudad de Cartagena, donde nos reunimos para el 7º Congreso Asobolsa, Bolsa de Valores de Colombia. El desarrollo del mercado de capitales, un reto inaplazable. En nombre de nuestros anfitriones, Asobolsa y la Bolsa de Valores de Colombia, saludamos a nuestros invitados, a los representantes de la industria bursátil colombiana, a los emisores e inversionistas que nos acompañan y de manera muy especial a los conferencistas, a la prensa que cubrirá el evento y a los integrantes del Gobierno Nacional y demás autoridades presentes en este salón del Hotel Hilton. Este evento, que llega a su 7ª versión, se ha posicionado como el principal foro de la industria bursátil regional, convocando a los intermediarios, emisores y demás participantes del mercado colombiano en la búsqueda conjunta de oportunidades de negocio de cara a un futuro que le impone nuevos retos a todos sus participantes. A continuación, escucharemos el himno nacional de Colombia. Los invito para que tomen asiento. Y a continuación les presento nuestra mesa principal. Doctor Jorge Castaño, Superintendente Financiero de Colombia. Doctor Jaime Humberto López, Presidente de Asobolsa. Doctor Juan Pablo Córdoba, Presidente de la Bolsa de Valores de Colombia. Doctor Rafael Aparicio, Presidente de la Junta Directiva de la Bolsa de Valores de Colombia. Y doctor Ricardo Arango, Presidente del Consejo Directivo de Asobolsa. Ahora, para darle la bienvenida oficial al evento, invito al doctor Jaime Humberto López, presidente de la Asociación de Comisionistas de Bolsa de Colombia, Asobolsa. Bienvenido. Doctor Juan Pablo Córdoba Garcés, presidente Bolsa de Valores de Colombia. Doctor Jorge Castaño Gutiérrez, superintendente financiero de Colombia. Honorables congresistas, doctor Ricardo Arango García, presidente del Consejo Directivo de Asobolsa, doctor Rafael Aparicio Escayón, presidente de la Junta Directiva de la Bolsa de Valores de Colombia, doctora Estela Villegas de Osorio, presidente de Asfiduciarias, señores presidentes de las sociedades comisionistas de bolsa, distinguidos conferencistas y asistentes. Estamos hoy nuevamente reunidos para cumplir una cita más con el mercado de valores y, por extensión, con todos los actores que de una u otra forma hacen parte de su estructura. Este 7º Congreso, que nuevamente reúne los esfuerzos de Asobolsa y la Bolsa de Valores de Colombia,
cuyo título recoge la más grande preocupación del momento en nuestra industria, cuál es el desarrollo del mercado de capitales y concentrando la atención en cuanto a que es un reto inaplazable. El mercado lo reclama, el país lo necesita y los emisores actuales y potenciales lo esperan. Nos encontramos en el curso de esta reunión con comentarios de personajes altamente calificados para dejarnos los mensajes oportunos, para darle la partida a una revisión seria, profunda y efectiva de nuestra arquitectura del mercado. Tendremos la visión de la OSD, los comentarios de un delegado de IOSCO, un representante de nuestro Banco de la República, igualmente un representante del Fondo Monetario Internacional, y estamos atentos al mensaje del ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, así como del superintendente financiero, doctor Jorge Castaño. Tendremos igualmente foros y conferencias de expertos del mayor reconocimiento que le darán a este encuentro la más alta importancia para lograr así nuestro objetivo y, por supuesto, la importante presencia en la clausura del señor presidente Juan Manuel Santos, quien nuevamente nos acompaña en nuestro Congreso. No obstante, la abundancia de conocimiento y experiencia de todos nuestros conferencistas, que sin lugar a dudas nos enriquecerán con sus planteamientos, quiero resaltar la presencia de un personaje que sin lugar a dudas ha sido controvertido. Lleno de experiencias turbulentas como pocos, nos viene a contar exactamente lo contrario del resto de conferencistas. Esto es lo que no se debe hacer. Me refiero a Nick Leeson, quien se encargará de contarnos quién es él y dónde radica su novedad. Bienvenidos, señores conferencistas, y gracias por querer contribuir a la búsqueda de un diagnóstico que nos ilumine el norte. Si miramos atrás, nos encontramos con un camino largo de avances en el campo regulatorio que le ha permitido a nuestro mercado crecer y desarrollarse en forma importante. La capitalización bursátil, por cuenta del crecimiento de importantes emisores, aumentó en los últimos años de forma significativa, pero lamentablemente muy lejos de lo necesario para desarrollar un mercado profundo. No obstante lo anterior, creo que todos tenemos asignaturas pendientes que nos permitirán avanzar y dinamizar nuestro mercado. Vamos a requerir esfuerzos en lo regulatorio, entendiendo que se debe tener en cuenta en este propósito la adecuada protección de los inversionistas, pero teniendo en cuenta que el bienestar del mismo cobija igualmente una adecuada remuneración de su inversión y una apropiada formación de precios. Y esto no se logra constriñendo el mercado, pues necesitamos más espacios para actuar. Nuestra industria conoce los riesgos y sabemos que hay que mitigarlos, pero pretender evitarlos totalmente rompe la naturaleza de los mercados de valores, la cual es remunerar el capital adecuadamente, corriendo inevitablemente con riesgos propios de su esencia. Invitamos, pues, al Gobierno a que nos juntemos en una cruzada con el fin de lograr una mejor arquitectura de nuestro mercado. Igualmente, vale la pena recordar el papel protagónico que tienen los proveedores de servicio con quienes venimos trabajando acertadamente en la búsqueda del camino correcto. También es importante involucrar en esta valiosa y constructiva discusión a los diferentes agentes que integran el mercado y al rol protagónico que tienen los inversionistas institucionales locales, en especial los fondos de pensiones, en el desarrollo de este mercado. Queremos verlos como actores ávidos de tomar riesgos para que sean ellos quienes abran el camino para nuevos emisores y productos sofisticados. Su compensación está no solo en una más diversificada cartera de inversiones, sino en una mayor generación de retornos cuyo fin es un mayor bienestar para todos los colombianos. Sin su presencia activa, el mercado solo podrá crecer de forma tímida. No sobra decir que nuestros agentes líderes deben contar con un marco regulatorio que les permita incorporar estos tipos de activos en sus portafolios, logrando así que los riesgos
sean adecuadamente medibles y valorables. ¿Y nosotros, las firmas comisionistas? A pesar de haber ganado mucho en profesionalismo, gobierno corporativo, conocimiento, desarrollo tecnológico, etcétera, naturalmente estamos obligados y dispuestos a contribuir en lo que nos corresponda con el objetivo claro de profundizar este mercado. No somos ajenos a muchos intentos por lograr avances importantes, cuyos ejemplos saltan a la vista. Formadores de liquidez, segundo mercado, nueva normativa para el desarrollo de los fondos de inversión colectiva, préstamos de valores y trading, y por qué no, mencionar nuevamente los esfuerzos por dinamizar el MILA. Pero ya hemos visto que esto no basta. La deuda privada está postrada, sin mercado secundario profundo. La renta variable está en un estado de crisis en su formación adecuada de precios por sus bajos volúmenes transados, y los derivados apenas representan un porcentaje insignificante de los negocios de las firmas, y las corresponsalías, que inevitablemente hacen parte de un mundo cada vez más interrelacionado, están en un limbo que ya empieza a causar molestias y desánimo de nuestros representados. En fin, como dije atrás, hay asignaturas pendientes que nos obligan a todos los actores del mercado a actuar pronto y con el norte claro en la búsqueda definitiva de una adecuada regulación para lograr esta arquitectura deseada, que invite a los inversionistas tradicionales y, por qué no, a los especuladores que con un buen mecanismo de apalancamiento bien diseñado impulsarían el mercado a niveles adecuados. No quiero terminar sin hacerle un llamado al Gobierno para que se tenga en cuenta en la tarea de diseñar una reforma tributaria estructural que, con la tributación tan considerable con que contamos hoy, gravar los dividendos sería darle una estocada final a nuestro mercado, cuyos emisores ya no tienen los márgenes suficientes para decretar los dividendos que tenían antes de la última reforma tributaria, y eso lo ven nuestros inversionistas con suma preocupación. Como ven, nuestro gran foro plantea un desafío bien interesante, nunca antes visto. Para lograr el objetivo previsto en este Congreso, requerimos de mucha atención y participación de todos ustedes, señoras y señores asistentes, y a ustedes, señores conferencistas, nuevamente muchas gracias por aceptar nuestra invitación, que sin lugar a dudas enfrenta un gran desafío. Ustedes hacen grande este evento. A todos los asistentes en general, nuevamente gracias por su presencia y bienvenidos a Cartagena. Y a continuación, palabras del doctor Jorge Castaño, Superintendente Financiero de Colombia. Muy bien, muy buenos días a todos. En primer lugar, quiero dar un saludo muy especial a la mesa directiva. Creo que me siento más que en una convención, una reunión de amigos. Ya incluso me empiezo a preocupar porque de todos los que estábamos allí teníamos camisa a cuadros y dije, bueno, algo está empezando a no funcionar muy bien. Una reunión de amigos, así que muchas gracias. Por parte de la superintendencia, esta presentación trae unos puntos de vista realmente diferentes a lo que tradicionalmente hemos traído. ¿Por qué diferente? Porque no quiero que pasemos por cifras, creo que, y sobre todo esta semana hemos estado muy pendientes de muchas cifras locales, internacionales, mucho color rojo en muchos de estos datos, así que la primera consideración es, esta presentación es diferente en ese sentido. No queremos dar un recorrido de cifras, sino simplemente poner a consideración de ustedes algunos elementos de discusión en ese reto tan importante que es la hora del desarrollo del mercado de capitales. La presentación la hemos denominado Todos ponemos para construir confianza en el mercado de capitales, y ese es el mensaje principal de esto. No estamos hablando, por supuesto, de una reforma tributaria, estamos hablando de un elemento fundamental, y es un sistema
que necesita ser desarrollado y aportado, construido por todos los que nos encontramos en esta reunión. Entonces, metodológicamente lo que hemos construido en esos mensajes es, por supuesto, qué debe poner el Estado, qué aporta el Estado, qué aportan los intermediarios de valores, qué deben aportar los proveedores de infraestructura, qué deben aportar los emisores y los inversionistas. Mucho más cargado de unos tipos de mensajes de reflexión. Es una presentación que invita a eso, a que nos sentemos, a que trabajemos, tomando la invitación que nos hace el doctor Jaime Humberto, el presidente también de la Bolsa, doctor Juan Pablo Córdoba, los gremios. Creo que aquí estamos todos del mismo lado a la hora de llegar a construir mejor este escenario de mercado de capitales. En la primera aproximación sobre qué debe poner el Estado, pues claramente cuando uno está revisando tantas cifras, tanta incertidumbre, tanta preocupación que existe a nivel mundial, a nivel local, pues lo mejor es sentarse uno a pensar y devolvernos a lo fundamental, y creo que este es el punto de partida en lo que el Estado debe ser su guía, su luz, su foco para su proceso de intervención, ya sea vía regulación o vía supervisión. Este año se cumplen 10 años o se cumplieron 10 años de la expedición de la Ley del Mercado de Valores. Ha sido un proceso bastante interesante. En su momento las discusiones eran muy diferentes a las que estamos teniendo hoy, en el sentido de querer tener muchos estándares, querer converger a un mercado más desarrollado, facilitar integraciones, etcétera. Pero detrás de todo esto, los objetivos en lo que nosotros consideramos lo fundamental se mantienen: protección de inversionistas, desarrollo, eficiencia y transparencia de mercados y reducción del riesgo sistémico. Por supuesto, toda esta teoría tiene un fin específico, y es la promoción o preservar la confianza del público en el mercado. Y hacia allá quisiéramos nosotros dirigir específicamente estos mensajes. Confianza creo que es en lo que todos podemos y tenemos la capacidad de aportar para desarrollar este mercado de valores. No lo decimos nosotros como superintendencia, no lo dicen ustedes en este mercado y con los esfuerzos que están haciendo, sino es un estándar internacional y es un objetivo que ha sido validado tanto por el Fondo Monetario Internacional y con el Banco Mundial en el FSAP, alineados a estas principales consideraciones y estos objetivos. El segundo mensaje es que en lo fundamental que necesitamos reconocer somos todos los que participamos en este escenario. Este engranaje de piñones que al final del día lo que buscan es coordinación, lograr mover todos aportando algo, un objetivo común, pues pone o genera una interacción necesaria entre diferentes agentes. Por supuesto, el regulador, el supervisor. Hemos escuchado en estas semanas que ha estado bastante movido el tema de cómo la regulación está impactando los mercados, cómo necesitamos más espacio, y la respuesta natural aquí es: lo podemos hacer. Queremos confiar mucho más en el mercado, pero necesitamos específicamente que todos los elementos se pongan sobre la mesa. La confianza es un activo muy importante que es muy difícil de ganar, pero es muy fácil de perder. Los proveedores de infraestructura, por supuesto que están acá, los emisores de valores, los inversionistas, todos debemos tener como elemento fundamental ese reconocimiento de que el mercado de valores pasa mucho más allá por simplemente tener unas cifras positivas o unos resultados en un PIG. Pasa por constituir verdaderamente como una fuente de financiación para el proyecto, para procesos y sectores productivos. Hoy esto es más que nunca una oportunidad. Regulación adecuada y supervisión efectiva. Claro, allá hay unos principios, allá hay una revisión de unos estándares, y sobre esto pues creo que hay comentarios a favor, comentarios en contra de lo que debería ser una regulación adecuada o lo que debería ser una supervisión efectiva. Pero creo que hay elementos importantes que vale la pena resaltar como activo de este mercado de capitales que está buscando hoy desarrollarse. Proceso de regulación que es absolutamente reglado, abierto, transparente. Creo que siempre ha existido por parte del gobierno y por parte de la superintendencia financiera total disposición para escuchar, para debatir, para mostrar cifras, para contraargumentar cuando se presentan proyectos de regulación. Por supuesto, hay momentos en los cuales alguien tiene que tomar una decisión, pero esas decisiones nunca están basadas en elementos arbitrarios. ¿Por qué hago esta consideración? Porque a pesar de que tengamos este proceso reglado, abierto, transparente, podemos o se presentan efectos o resultados no deseados, y como eso vamos a verlo más adelante, necesitamos de alguna forma ajustarlo, necesitamos de alguna forma revisarlo para corregir esas debilidades. Capacidad de ajuste que tiene que tener la regulación. Nos estamos moviendo en productos, ya el doctor Jaime Humberto hacía mención de e-trading y otros productos. Creo que la regulación busca necesariamente un balance entre ese desarrollo y esa sostenibilidad. No es fácil,
¿Por qué no es fácil? Porque son claros los intereses que cada uno de los diferentes agentes tienen. Pero para la Superintendencia Financiera, para el Gobierno Nacional, hay un elemento que es bastante complejo y es lograr poner de acuerdo todos esos agentes tratando de defender o preservar los intereses de los inversionistas. Los inversionistas no tienen un gremio, los inversionistas no tienen un agente específico que se siente en las mesas de discusiones. La Superintendencia y el Estado de manera general trata de preservar o de dirigir ese interés. Entonces, tratar de generar ese balance no es fácil, sin embargo, creo que en materia de regulación adecuada hay un proceso que permite, a pesar de que en algunos casos podamos equivocarnos, no lo hacemos con la intención, lo hacemos con la voluntad de acertar siempre, pero está el espacio para que podamos ajustarlo y eso es un mensaje importante. En materia de supervisión, por supuesto que también tenemos unos activos importantes, hay un mandato claro, tenemos un supervisor único. Hoy el mundo se preocupa por el shadow banking. Colombia afortunadamente tiene un porcentaje bastante pequeño, tiene unos elementos de riesgo que han sido específicamente controlados y eso obedece a que tenemos un mandato claro, que tenemos un mandato de amplio alcance, tenemos un supervisor único y esas no son preocupaciones que hoy estamos teniendo. Hay una supervisión importante y una decisión efectiva. Se ha hablado mucho de las decisiones que se adopten en tiempos razonables, que se adopten con menores cargas administrativas posibles. Por supuesto, sobre eso siempre habrá mucho que mejorar, siempre habrá mucho que entregar. Aquí les vamos a hacer menciones sobre cómo queremos aportar y qué estamos dejando nosotros encima de la mesa para avanzar en ese desarrollo del mercado de capitales. La superintendencia también ha avanzado a lograr consolidar un equipo que tenga altos estándares profesionales. Para los que tuvieron la oportunidad como yo de conocer la superintendencia de valores, pues las discusiones eran de otro estilo y a otro nivel. Hoy hemos avanzado a tener un equipo más consolidado, un equipo más robusto en materia de capacidades y de estándares profesionales que nos han logrado el reconocimiento no solamente a nivel local, sino a nivel internacional como un organismo de supervisión con unas prácticas bastante importantes, bastante reconocidas y creo que eso es un activo que nosotros debemos preservar. Finalmente, esa supervisión debe tener una característica de credibilidad y debe estar orientada al cumplimiento de todas estas historias que nosotros estamos contando. Sanciones deben haber, el enforcement es necesario. Claro, lograr un balance adecuado en ese enforcement pues va a ser fundamental en coyunturas y en momentos como estos donde no queremos una sobrereacción de los mercados. Específicamente para cada uno de los diferentes temas les voy a contar cómo he estado, qué estamos poniendo como superintendencia, qué avance estamos representando. Quiero adentrarme ya en lo que para cada uno de los diferentes agentes de este mercado deberíamos proponer que se ponga. En primer lugar, para los intermediarios de valores creo que hay un rol importantísimo y es la protección de los intereses de los inversionistas. Esto puede sonar retórica, puede sonar una frase de cajón, pero efectivamente ese es el objetivo fundamental y la razón de ser de los intermediarios de valores. No es solamente ser, esta coyuntura también nos exige que debemos parecer, debemos incorporar estándares de convicción sobre cumplir las normas realmente genera beneficios. Claro, la discusión sobre cuál es el balance normativo adecuado ya lo vamos a discutir, pero creo que ese nivel de convicción hoy más que nunca está llamado a ser un elemento importante al interior de las compañías. El principal activo de las sociedades comisionistas de bolsa es la confianza y por supuesto lo vemos materializado en la que se genera con sus contrapartes, en la que se genera con el mercado mismo, pero también la que se genera con el supervisor. No podemos pensar simplemente decir necesitamos más flexibilidad y más espacio si no hay hechos ciertos y concretos que nos permitan generar y aumentar ese nivel de confianza que hoy existe por parte del supervisor. Ya lo había mencionado, la confianza es como el dinero, difícil de ganar y fácil de perder. Sin embargo, seguimos viendo conductas que hoy hacen muy difícil que nosotros nos empecemos a mover en ese espacio y en esa generación de confianza. Entonces, el primer llamado importante a los intermediarios de valores es, por supuesto que estamos dispuestos a querer confiar más en la industria, ni más faltaba, pero necesitamos elementos objetivos y hechos ciertos que nos permitan fundadamente creer en ese nivel de confianza que ustedes nos están exigiendo. Gestión de riesgos hoy muy importante.
con estas volatilidades, con estos niveles de incertidumbre, pues esas capacidades de desarrollar un adecuado acompañamiento a los inversionistas en la gestión de los riesgos es fundamental. Esa discusión sobre esas son operaciones en cuenta propia y esas son operaciones de cliente, pues la historia nos ha mostrado que desafortunadamente, a pesar de que en lo jurídico se resulte ser tan claro, desde el punto de vista reputacional y de funcionamiento del mercado, empiezan a tener otra serie de complicaciones y otra serie de derivaciones. Por lo tanto, creo que ese acompañamiento, esa gestión de riesgos hoy resulta fundamental en escenarios tan volátiles como los que estamos observando. ¿Qué queremos aportar nosotros como kick-off de esta discusión? Por supuesto, en esa gestión de riesgos hemos escuchado reiteradamente cómo el IRL, que ha sido una norma que se expidió en su momento, bastante ampliamente discutida con muchos o con todos de ustedes, empezaron a generar unos resultados o unas conclusiones que no habíamos previsto, o a pesar de haberlas pensado que se podían llegar a generar, no logramos identificarlas y no logramos medirlas. Hoy, después de un buen tiempo de aprovechar o de conocer mucho mejor este manejo de riesgo de liquidez en las firmas comisionistas, la superintendencia quiere aportar a este desarrollo del mercado dos elementos para generar más confianza y para generar más espacio en el desarrollo de sus actividades. La primera es, vamos a revisar los porcentajes fijos de castigo que se aplican a los instrumentos de deuda privada. Ya veo la cara de Marco aquí sonriente diciendo, claro, buenísimo, vamos a hacerlo. Este es un elemento que estaba allí sobre la mesa y es el primer aporte que queremos dar a esta discusión, muy similar, individualizados a lo que sucede con los instrumentos de deuda pública. Por supuesto, en el detalle van a estar las dificultades, cómo lo vamos a construir, nos vamos a sentar a revisarlo, pero creemos que allí elementos como instrumentos que estén indexados o atados a IBR pueden generar unos incentivos especiales. Allí estamos tratando de construir un elemento, pero está abierta a la discusión, así que iniciamos este punto en el cual la deuda privada pueda tener una dinámica diferente, haciendo esta revisión de los haircuts que aplican hoy en día. Y la segunda discusión que siempre estuvimos de acuerdo, pero desafortunadamente no logramos concretar, es cómo logramos incorporar el valor de las garantías que se otorgan en el IRL. Entonces aquí hay un reto importante. Ya el doctor Juan Pablo Córdoba nos ayudó, la semana pasada dijo que nos íbamos a sentar a revisar cómo operativamente logramos tener esa información en la superintendencia para que podamos como supervisor lograr identificar de manera individual la asignación de activos a las diferentes operaciones que se están respaldando. Así que en este sentido, para los intermediarios de valores, además de hacer un llamado a construir confianza por parte nuestra, queremos aportar en esa construcción de confianza estos dos elementos que esperemos den un mejor margen de flexibilidad en la dinámica que estamos esperando en el mercado de valores. Segundo elemento frente a los intermediarios de valores, la necesidad de innovación en productos y servicios. Hoy el país demanda que nosotros tengamos productos y servicios que nos lleven a satisfacer esas necesidades de los inversionistas. Es muy fácil cuando las tasas van bajando, ganar dinero y todos los productos funcionan muy bien, pero cuando las tasas van subiendo, ¿cuáles son los productos que tenemos nosotros para desarrollar o promover mercado? Queremos confiar más en la industria y los elementos debemos ponerlos sobre la mesa. Fondos de inversión colectiva y custodia, creo que pues allí es un elemento dinamizador de esa dinámica. Hay espacio importante para lograr especializarnos, hay espacio importante para lograr ganar sinergias. Yo creo que el punto más grueso en las discusiones ha sido el licenciamiento, y aquí el segundo mensaje que queremos aportar en esta discusión es el modelo de aprobaciones de los fondos de inversión colectiva sufrió en estricto sentido un colapso cuando empezamos a hacer la migración a lo que era la nueva regulación. Cerca de 300 reglamentos tuvo que revisar la superintendencia financiera porque en su momento se aprovechó para hacer cambios de toda índole. Y en esos cambios, cuando empezamos a revisar, pues nos dimos cuenta que estábamos haciendo cosas que no necesariamente generaban el valor que la industria estaba esperando, ni que los inversionistas estaban esperando. Y es que el modelo de aprobación estaba basado en ser muy rigurosos en barreras de entrada, en tratar de controlar. Recuerdo mucho en diferentes discusiones donde nos decían la superintendencia es demasiado intrometida, está coadministrando, y en alguna sentido podrían tener razón. Por lo tanto, el modelo de aprobaciones ha sido modificado. El modelo de aprobaciones ahora tiene un énfasis o un enfoque realmente diferente. El licenciamiento, el control de entrada va a ser muchísimo más ligero. Tenemos unos tiempos específicos, simplemente para mencionarles los fondos de capital privado, que siempre han sido el coco de esta discusión, donde por regulación no requerían autorización por parte de la superintendencia. Sin embargo,
con la justificación de generar un código de transmisiones, esto podía tardar meses en los cuales no se podían iniciar estos productos, hemos adoptado la decisión que en máximo 5 días se recibe la información y el fondo de capital privado arranca su funcionamiento con código o sin código de transmisión si es que no logramos cumplir estos 5 días. Esto se va a formalizar en una circular que tenemos ya próxima a ser expedida, y adicionalmente también estamos este enfoque de aprobaciones o de licenciamiento de los fondos de inversión colectiva, tratando de fortalecer lo que es la autorización general. Las familias de fondos, hubo una coyuntura en esta transición, pero las familias de fondos lo que buscan es eso, es una vía expedita, una vía express, una vía rápida para lograr tener estas autorizaciones. Habían discusiones específicas, solamente para mencionarles la que tenemos en esta diapositiva, en donde por interpretaciones propias al interior de la superintendencia se quería ser más paternalistas de lo que realmente estábamos en capacidad de serlo, y habían cosas como por ejemplo en las cuales una familia de fondos no podía ser tramitada si alguien había sido sancionado o por el autorregulador o por la superintendencia financiera en los últimos 12 meses. Entonces alguien se le olvidó transmitir un formato, alguien tuvo por efectos de ajuste en valoración un castigo o una multa en límites no relacionados con el fondo de inversión colectiva, y automáticamente esto nos llevaba a un mundo en el cual ese esquema de autorización general quedaba obsoleto, quedaba relegado y no podría ser utilizado. Vamos en esta misma circular que les estamos anunciando a acotarlo a temas específicos como es apenas natural en la gestión o en la administración de los fondos de inversión colectiva. Tiempos para los productos que son estándar, para los productos que son valores inscritos o activos inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores, no vamos a tener una mayor discusión, vamos a tener una aprobación express, esta aprobación rápida. ¿En dónde vamos a tener discusiones y en dónde vamos a mantener ese nivel de rigurosidad al momento de los licenciamientos? En todo lo que son activos no tradicionales, y cuando hablo de activos no tradicionales me refiero a todos esos derechos de contenido económico, facturas, libranzas, pagarés, sobre todo por la gestión del riesgo de crédito y la curva de aprendizaje que están llegando a tener las diferentes administradoras en este tipo de activos. En cuanto al tema del custodio, se aproxima la fecha, 4 de septiembre es la fecha límite de la migración de los portafolios a los fondos, al custodio como tal. Aquí en este cuadro traemos los avances que hemos tenido, y el mensaje en esto es absolutamente claro: no va a existir una prórroga o no vamos a mover los tiempos sobre los cuales todos los administradores deben haber migrado a este estándar del custodio. Sé que siempre se tiene la expectativa, se prende la velita para los que están más rezagados en decir, uy, yo creo que la super se va a jugar y va a esperar hasta el último momento. Quiero aprovechar en esta ocasión para reiterarles ese mensaje que hemos dado. Aquí hay un cuadro que refleja ese esfuerzo que la industria ha hecho, y mal haríamos nosotros como superintendencia en privilegiar o darle una ventaja a aquellos que no han tenido la capacidad de hacer esos traslados sobre los que sí lo han hecho. Cerca de 20 billones de pesos teníamos en traslados de activos a los custodios, con fecha el 21 de agosto. Esta semana y la semana entrante pues va a ser también bastante activa en esos cumplimientos, esos cronogramas de migración. Hoy tenemos cerca de 120, 125 portafolios que han sido migrados. Por supuesto que hay incidentes, por supuesto que hay preocupaciones, pero el mensaje nuestro es que esas preocupaciones o esos incidentes, se van a seguir presentando. Lo que necesitamos es tener la claridad de cómo los estamos solucionando, como en efecto así los 3 custodios y la Bolsa de Valores de Colombia junto con sus administradores han logrado consolidar esta situación. Siguiente elemento: ¿qué deben poner los proveedores de infraestructura? Todos ponemos. Los proveedores de infraestructura, por supuesto que tienen la necesidad de generar un balance entre eficiencia en las operaciones y seguridad en las mismas. Aquí hablamos de competitividad. Hoy más que nunca esa competitividad es relevante. Queremos integrarnos, queremos avanzar a generar mejores retornos del capital, ser más eficientes. Esto pasa necesariamente por revisar la estructura, las operaciones y el funcionamiento mismo de los proveedores que nosotros estamos teniendo. Tenemos proveedores de infraestructura muy maduros, con unos estándares bastante altos, procesos muy bien definidos. Sin embargo, eso hoy no es suficiente. Esta coyuntura, esta condición nos ha llevado a pensar y a reflexionar un poco más sobre cómo nosotros logramos sobreponer los intereses del mercado sobre los intereses propios.
Aquí el gobierno corporativo de estos proveedores de infraestructura es fundamental para lograr pensar que la única forma de generar sostenibilidad en este negocio es pensando en el mercado y no pensando en los balances individuales. A pesar de que tenemos estructuras o socios comunes, el gobierno corporativo no ha logrado expresar esos intereses comunes. Creemos nosotros que podemos avanzar a explorar, a abrir la discusión específica con los actores que corresponda para lograr evaluar un modelo más eficiente. Ya hemos visto jurisdicciones, otros países donde hay un modelo, una matriz donde logra separar claramente todos esos intereses económicos que por supuesto son legítimos, en una matriz que logre diseñar una estrategia única, que logre desarrollar unos proyectos específicos únicos y unas filiales que logren implementar esas actividades, logrando separar intereses económicos como los intereses de mercado. Yo creo que es la hora de que reflexionamos. Esta no es una discusión sobre si yo reviso o no reviso las tarifas. Creo que en este momento lo que se está demandando de los proveedores de infraestructura como aporte al desarrollo del mercado de capitales es pensar qué tan eficientes somos, qué mejores estructuras podemos lograr consolidar para lograr trasladar esos beneficios al mercado de valores específicamente. Por supuesto, esa eficiencia también se logra con una adecuada intervención de la superintendencia en la aprobación de los reglamentos. Aquí queremos aportar dos elementos específicos a esa discusión. El día de ayer se aprobaron dos modificaciones a los reglamentos de la Bolsa de Valores de Colombia. El primero relacionado con la aprobación del modelo de riesgo de operaciones repo sobre instrumentos de renta fija, donde la discusión principalmente se concentraba en cómo yo puedo diferenciar cuando mi contraparte es una entidad vigilada y cuando mi contraparte no es una entidad vigilada. En principio, la intención de la regulación no permitía diferenciaciones. La autorización que hemos hecho del reglamento va a permitir que sí existan esos límites diferenciados donde las contrapartes vigiladas por la superintendencia van a tener un margen o una aproximación muy cercana a cero en la validación de esos modelos de riesgo. Y el segundo está relacionado con los tipos de activos que pueden ser objeto de las transferencias temporales de valores. La discusión era básicamente sobre si lo íbamos a hacer sobre todos los activos o sobre algunos específicamente. La discusión tuvo una solución un poco más pragmática. Me parece perfecto, Bolsa de Valores de Colombia, que usted nos esté pidiendo, poderlos hacer sobre todos los diferentes tipos de activos. ¿Cuál es la contraprestación a esto como bolsa? Bolsa, cuénteme su metodología, usted me va a contar cómo trimestralmente hace una afinación de estos modelos de parámetros, cómo los está calibrando para definir cuáles son los activos. Conclusión, la Bolsa de Valores de Colombia hoy les va a ofrecer, a partir de esta aprobación, pues la posibilidad de desarrollar operaciones de transferencias temporales de valores sobre todos los activos que ella define. Hay una responsabilidad importante, doctor Córdoba, que estamos trasladando, sobre la cual estamos absolutamente convencidos que se hará una administración responsable de esa aprobación. Y el tercer elemento que por cuestiones de tiempo no logramos revisar de fondo es la posibilidad de autorizar tiempos diferentes de cumplimiento para operaciones que se celebren con inversionistas extranjeros. A manera de ejemplo, lo que tiene que ver con ADRs y lo que tiene que ver con dual listing. Entonces, estamos en esa evaluación, no vemos de entrada restricciones significativas para impedir que esto llegue a darse. Por lo tanto, esperaríamos que en las próximas 2-3 semanas, una vez terminemos de recopilar la información y los análisis, estemos dando aprobación a unos tiempos diferenciados en el cumplimiento de este tipo de operaciones, por supuesto solamente asociado a cuando participa o interviene un inversionista extranjero. Finalmente, sobre los emisores y los inversionistas, ¿qué aportamos y qué esperamos que aporten ellos? Lo primero es, para los emisores la tarea es fundamental como elemento de generación de confianza cuando entrega información, cuando la información permite que exista un tratamiento justo y equitativo a sus inversionistas. Esto parece ser una petición fácil y sencilla, pero en la práctica no lo es. En coyunturas como estas, creo que los emisores deberían dar un pasito más, no esperar a ese mundo en el cual yo cumplo con la norma y tengo el asesor legal que lo hace muy bien además para decir yo tengo el mínimo regulatorio. Y aquí es donde el Código País surge
como una gran oportunidad, como una gran ventaja para elevar esos estándares de gobierno corporativo. Este año la OECD reconoció el Código País de Colombia como un instrumento que logra cumplir los mejores estándares y las mejores prácticas, y estamos incluidos en un plan piloto. En el mes de noviembre vamos a cerrar y creemos que con Código País, como se estableció, vamos a cumplir los requisitos para obtener la aprobación en esa mesa de gobierno corporativo en el proceso de acceso a la OECD. Por supuesto que hay unas ventajas importantes en materia de elevación de estándares en gobierno corporativo. ¿Qué ponemos nosotros? ¿Qué vamos a aportar? Aquí estamos haciendo hoy el lanzamiento oficial, por llamarlo de alguna forma, de la Superintendencia Financiera, de algo que hemos denominado el programa de emisores conocidos y recurrentes. Es una circular que se expidió recientemente, donde, pues por supuesto, no hemos hecho mucho ruido sobre si ha funcionado o no ha funcionado. Hoy queremos transmitirle al mercado que este programa tiene ya hoy 3 empresas sobre las cuales va a empezar a funcionar. Cementos, Argos, Leasing Bancolombia y Grupo Aval Acciones y Valores son las 3 compañías que iniciarán la utilización de este esquema. ¿Qué va a permitir? Emisiones rápidas, sin casi un proceso de autorización por la superintendencia. Le cuentan a la superintendencia y el señor puede hacer su promoción, puede hacer su emisión, puede avanzar en lograr colocar sus valores sin que exista un pronunciamiento por parte de la superintendencia. Aquí los emisores del mercado de valores que le apuesten a generarle confianza al supervisor tienen una respuesta concreta y específica, y es este sello, el sello que lo reconoce ante el mercado como un emisor conocido y recurrente, sobre el cual no habrá un pronunciamiento particular previo y expreso, sino sobre el cual inicia un mundo en donde las emisiones estarán por cuenta de su responsabilidad para conservar y preservar este sello. El sello puede valorarse tanto como nosotros querramos. La invitación no es, por supuesto, emisores, bienvenidos todos los que quieran llegar, pero también la industria debe preservar, mantener este sello. Si nosotros decimos como superintendencia estamos cediendo y asumiendo un nivel de compromiso con los emisores de valores para que puedan hacer emisiones rápidas, por supuesto en las estructuraciones un mayor nivel de responsabilidad, por supuesto en la colocación de estos valores un mayor nivel de responsabilidad, porque recuerden que en esto todos aportamos. Segundo mercado, creo que ya lo hemos discutido varias veces. Hoy tenemos ya 2 compañías, Bancamía y Cemex, quienes han utilizado este mecanismo. Creo que es una ventaja y es una ventana también de oportunidad que yo creo que debemos aprovechar. Aquí está el listado de las principales modificaciones para los que no los tengan en mente, pero el segundo mercado sí que generó diferencias frente a una emisión ordinaria o regular, dirigida a unos inversionistas específicos, donde los costos de información son hechos a la medida, los costos de inscripción son hechos a la medida. Hay una reducción importante en cuanto a los requisitos que se deben cumplir para lograr acceder a este mercado dirigido a inversionistas profesionales. Finalizo con unas reflexiones adicionales, porque creo que en esto podríamos gastarnos muchísimo más tiempo. Para continuar con esta reflexión en estos 2 días y por supuesto en las tareas que nos impongamos como plan de acción para desarrollar el mercado, necesitamos pensar qué deben aportar las revisorías fiscales. Las revisorías fiscales no están hechas para hacer un costo adicional. Creo que aquí hay un valor que debemos pensar generar en el trabajo que desarrollan. ¿Qué necesitamos que aporten las calificadoras de riesgo? Fundamentales en la generación y en la construcción de confianza. ¿Qué necesitamos que aporte el autorregulador del mercado de valores? También el autorregulador como autoridad está llamada a ser un aportante en este mecanismo de desarrollo o creación del mercado de valores. Por supuesto, los proveedores de precios también están llamados, los fondos de pensiones, y yo creo que la lista sería interminable si seguimos nosotros haciendo este análisis. Mensaje principal entonces, y con esto finalizamos: la confianza realmente es muy difícil ganarla, es muy fácil perderla. Estamos haciendo un aporte importante a esta generación de confianza y esperamos que en estos 2 días y en adelante, tanto los gremios como los proveedores de infraestructura, quienes están principalmente concentrando las demandas del mercado, logren también poner su grano de arena para que este mercado, como reto inaplazable, logre desarrollarse. Muchas gracias por su atención y buenos días. Bueno, y de esta forma entonces damos por instalada esta 7ª versión del Congreso de Asobolsa y la Bolsa de Valores de Colombia.
evento que esperamos que sea de gran utilidad para todos ustedes durante estos 2 días. A ustedes, señores, muchísimas gracias por habernos acompañado y los invito, tenemos adelante puestos en la mesa principal para que ustedes puedan seguir apreciando y escuchando las conferencias. Y vamos a iniciar con nuestra agenda académica con la siguiente presentación: Mercado de Valores y Competitividad, una visión de la OCDE, e invitamos para desarrollar este tema al doctor Sebastián Nieto, economista para Latinoamérica de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE. El doctor Nieto actualmente se encuentra trabajando en la elaboración del reporte anual sobre las perspectivas económicas de América Latina y coordina la revisión multidimensional de Perú. Completó sus estudios en economía en el Sciences Po París y la Escuela Económica de Toulouse. Tiene un PhD en economía del Sciences Po París, universidad en la que es profesor de política económica en mercados emergentes. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos. Es un placer estar de nuevo en el Congreso de Asobolsa y la Bolsa de Valores de Colombia. Primero que todo, pues muchas gracias por esta invitación a Asobolsa, a la Bolsa de Valores. Es un placer pues estar aquí de nuevo comentando temas que hoy en día tal vez deben tratarse con más detenimiento y con más profundidad, como son el impacto que puede tener el mercado de capitales sobre la competitividad. Y pues para eso la idea de esta presentación es, no sé por dónde pasamos las diapositivas. Bueno, la idea de esta presentación pues es concentrarme en, primero, por qué nos interesan los mercados de capitales, y después cuáles son los pilares en los cuales se debe basar el mercado de capitales para que efectivamente tengan un efecto sobre la economía real y sobre la competitividad de los países. Cuando en la OCDE tratamos el tema de América Latina, precisamente uno de los grandes retos que vemos para América Latina es la brecha de productividad. Es algo que conocemos como la trampa de ingreso medio, es decir, economías que están ya en un nivel de ingreso medio alto, pero que no logran llegar al ingreso alto. Y este tema de la trampa del ingreso medio, sumado con una emergencia de la clase media, que es vulnerable, nos llama a pensar en cómo en América Latina en general debemos llevar políticas a un mayor crecimiento inclusivo. Un crecimiento inclusivo en el cual vemos que para el caso de América Latina, pues la evolución del PIB per cápita ha sido bastante reducida en los últimos años. Si empezamos a comparar las economías de la OCDE con las economías de América Latina en los años 50, veíamos que el PIB per cápita en términos de PPP era muy similar. Vemos una evolución en los 80 donde ya se empieza a disparar el promedio en las economías de la OCDE, y algo bastante estancado vemos las economías de América Latina, y finalmente hoy en día vemos que la diferencia es dramática. Es dramática en todos los países. Únicamente vemos que en Chile y en Uruguay se ha logrado sobrepasar esta trampa del ingreso medio, pero que es una vulnerabilidad que tienen estas economías. En el caso chileno, por ejemplo, hoy en día vemos pérdidas en productividad y por lo tanto, inclusive en los mejores ejemplos de América Latina,
la trampa del ingreso al medio sigue siendo un reto constante. Para esto pues hay diferentes políticas. Retomando un estudio reciente y aún no publicado por el BID, vemos que dependiendo del nivel de ingreso de las economías, el tipo de políticas va a ser diferente. Para economías de ingreso bajo, la política en educación, en salud y en innovación son sin duda fundamentales para aumentar la productividad y el ingreso de las economías. Para los países de ingreso medio bajo, es más un tema de salud, de comercio y mercado laboral. Y cuando vemos el caso de las economías de ingreso medio alto, como es el caso de Colombia, como es el caso de Brasil, como es el caso de Argentina, como es el caso de Perú o de México, la solución de políticas nos lleva a pensar en el mercado de capitales. Este estudio del BID, donde ven diferentes tipos de política, se centra para las economías de ingreso medio alto en el mercado de capitales. Sin duda alguna, este estudio ve el mercado de capitales de una forma amplia, donde se ve no solamente ratios relacionados con el mercado de capitales, pero también con inclusión financiera. Sin embargo, ya nos da una pista de para dónde deberían ir las cosas en este tipo de economías. No es el mismo caso para las economías de ingreso medio bajo o de ingreso bajo, como es el caso de muchas economías de América Central. Entonces, ya para ver con más detenimiento qué tipo de variables debemos estudiar cuando hablamos del mercado de capitales, la primera o la más estándar que siempre se habla pues es la capitalización bursátil. Y si vemos esta variable, pues América Latina y en particular Colombia sale muy bien. Son 10 puntos porcentuales al promedio de la OCDE y bajo este indicador pues uno podría pensar que gran parte de la tarea está hecha. Sin embargo, y retomando digamos estudios que se han hecho, como por ejemplo de Ross Levin que tuvieron hace un par de años en este congreso, se ve precisamente que no es un tema de tamaño de mercado, pero ante todo la calidad de este mercado. Y para esto pues hay un tema sin duda importante que tiene que ver con la diversificación de actores, el número de actores que están en el mercado. Y ahí pues ya en el caso de Colombia no sale tan bien cuando comparamos con el tamaño de la economía y con el tamaño del mercado bursátil. Es un número de empresas bastante reducido si comparamos con los países de la OCDE, y en particular pues ya mirando en números absolutos pues vemos que es un número inferior a 100 empresas, lo cual sigue siendo bastante reducido con lo que tenemos en el promedio de la OCDE, que estamos hablando de cerca de 900 empresas. Hay una relación positiva con el PIB per cápita, pero aún más importante, hay una relación positiva con el crecimiento de la productividad laboral. Productividad laboral medida por el producto por hora trabajada, y vemos que al igual que otros países de América Latina pues hay mucho para mejorar no solamente ya que tiene efectos en la productividad laboral, pero también en la desigualdad. Es decir, es un win-win efecto que podemos tener con mayor número de empresas listadas en bolsa. Otro aspecto importante cuando hablamos de calidad de mercado es precisamente la liquidez de este mercado, que sigue siendo bastante reducida. Como comentaba el presidente de Asobolsa, pues es uno de los factores que vemos que todavía no ha logrado impulsarse en Colombia, y nuevamente pues hay un efecto importante sobre la productividad laboral. Entonces, teniendo en cuenta estos factores que han sido analizados con bastante detenimiento en la literatura, y que se ve que hay un efecto directo después de controlar por otras variables como variables institucionales, variables de educación, de salud, pues vemos que todavía hoy en día hay un efecto sobre la productividad de los países. Sumado al mercado de acciones, otro aspecto fundamental tiene que ver con la deuda privada. La deuda privada sigue siendo bastante reducida cuando vemos el total de deuda en el país, y por lo tanto pues también es un mercado en el cual la literatura se ha detenido, mostrando que hay beneficios importantes para la competitividad. Esta alta concentración no es algo que ocurre en otras economías emergentes, y por lo tanto hay que seguir diseñando mecanismos o políticas para incentivar una mayor emisión en este mercado. ¿Cuáles son las condiciones? Yo creo que si bien sabemos que hay un efecto sobre
economía, hay un efecto sobre la competitividad, un efecto sobre el crecimiento inclusivo y que hay que decirlo fuera de este ámbito a los diferentes actores de la economía, también hay que pensar en cuáles son las condiciones para que se lleve esta relación directa entre mercado de capitales y competitividad. Un primer factor en el cual pues, nosotros hemos estudiado bastante de cerca para América Latina es el de la credibilidad de las políticas macroeconómicas. Ahí pues hay una diferenciación importante entre países y en el caso de Colombia, en los diferentes estudios que hemos hecho desde 2013 en el primer Economic Survey, creo que es uno de los valores importantes que tiene la economía colombiana. Un régimen de política de inflación objetivo totalmente creíble, con una independencia del Banco Central, un manejo de la deuda pública que ha permitido mantener la sostenibilidad de esta deuda y la solvencia del Estado y sin duda alguna pues estos pilares han ayudado a una estabilidad macroeconómica que nos lleva a una baja volatilidad del crecimiento del PIB con respecto a otras economías del mundo. Es decir, el mercado lo ha, digamos, calificado bien al país cuando vemos los spreads y en particular vemos que comparado con las economías de la OCDE este gap se ha reducido, si bien sigue siendo para 2015 superior a 100 puntos básicos el spread para Colombia, vemos que sigue siendo bastante reducido con respecto a otras economías de América Latina y sobre todo bastante reducido inclusive con algunas economías de la OCDE. Sin embargo, no es solamente un tema de credibilidad de la política macroeconómica, también un tema institucional, un tema de eficiencia y de reducción de costos que también hay que tener en cuenta para que haya un efecto importante sobre la competitividad. Sobre el tema institucional estamos trabajando de forma muy cercana con el gobierno. Aprovecho la oportunidad para agradecer todos los esfuerzos que ha hecho el Ministerio de Hacienda y la Superintendencia Financiera en algunos de los estándares que estamos pidiendo durante este proceso de acceso a la organización y precisamente uno de estos tiene que ver con la independencia del supervisor y regulador que sin duda genera mayor credibilidad y mayor institucionalidad a los entes de regulación y de supervisión en el país. Otro tema importante es el de gobierno corporativo de empresas públicas, en el cual se ha ido avanzando y en el cual pues también hay algunos estándares de la OCDE para cumplir en Colombia. Además de este tema institucional que se ha ido avanzando en el país y que hemos estado discutiendo con la Superintendencia Financiera, hay aspectos relacionados con la eficiencia y con reducción de costos fijos o economías de escala en el mercado, lo cual tal vez hoy en día son más importantes para lograr un mayor objetivo de competitividad en el país. Primero, reglas claras para reducir incertidumbre regulatoria, por ejemplo en el tema tributario. Es un tema que en las economías de la OCDE nos preocupamos mucho, evitar cambios regulatorios sin un diálogo inclusivo con los diferentes actores y sobre todo evitar bastantes cambios durante un corto periodo. Segundo, la infraestructura de mercado, buscar sinergias, por ejemplo, reducir costos en las diferentes etapas en el proceso de compra de una acción, por ejemplo, en el momento de negociación, en el momento de liquidación, en el momento del depósito de valores. En estas diferentes etapas, cómo se puede llevar a reducción de costos fijos, a economías de escala, a, en general, sinergias en el mercado. Además de esto, pues, dado el tamaño de mercado, es importante buscar sinergias con otros países. La integración de mercados es sin duda alguna algo fundamental, para lo cual vemos con muy buenos ojos desde la OCDE el mercado MILA, lo cual llevaría pues a una homogeneización de diferentes factores. El tema tributario sin duda alguna pues está en esa agenda y es algo que lo que hemos visto con experiencias de otras economías pues lleva a un desarrollo importante de los mercados. Además del tema macro y del tema institucional, cuando hablamos de en general los mercados de capitales internacionales, hay varios aspectos que vemos que hoy en día son aún más importantes y que tenemos que estudiar con más detenimiento.
Uno de estos tiene que ver con la confianza y el conocimiento de los mercados y el otro con la transparencia e información de los mercados. Respecto a la confianza y conocimiento de los mercados, retomando una investigación de Cingales con otros economistas, vemos que hay una relación positiva entre confianza y compra de acciones. Esto independiente de la aversión al riesgo. Los diferentes tetas que tenemos acá son las diferentes aversiones al riesgo, e independiente de la aversión al riesgo vemos una relación directa entre número de acciones compradas y nivel de confianza de las economías. Esto, después de controlar por diferentes factores, vemos que la relación se mantiene positiva. Confianza, pues confianza es un tema bastante complejo, para lo cual pues no solamente creer y confiar en los mercados, pero también confiar en los demás. Y confiar en los demás es algo en lo cual, como vamos a ver más adelante, en el caso de América Latina todavía sigue siendo un reto importante. No solamente lleva la confianza a un mayor número de acciones compradas en el mercado, pero también a una mejor proporción a tener un portafolio óptimo. Es decir, a mejor diversificar su portafolio, a mejor saber invertir de acuerdo a su aversión al riesgo. Y esta relación entre la creencia a ser engañado y tener un portafolio óptimo lo vemos que es totalmente clara, es totalmente negativa, es decir, entre una mayor probabilidad a creer que va a ser engañada la persona, la probabilidad en que va a invertir en un mejor portafolio va a ser menor. Esto sin duda alguna pues nos lleva a pensar nuevamente en que no solamente es un tema de mayor liquidez en el mercado, pero también de eficiencia en el mercado, lo que nos lleva a la confianza en los países. Confianza no necesariamente quiere decir en que los agentes con mayor riqueza en la economía o las familias con mayor riqueza van a tener mayor confianza. Tomando un muestreo de países OCDE, vemos que para la participación en el mercado de valores de las familias más ricas de estos países, el nivel de participación va a ser diferente de acuerdo al nivel de confianza. Es decir, en economías como Grecia o España, las familias de mayor ingreso no van a invertir tanto en bolsa, y esto en un periodo de largo plazo, y antes de la crisis de Grecia en 2008, no van a invertir tanto en bolsa como otras economías de la OCDE. Entonces, no es un tema de ingresos, es un tema más complejo, y en lo cual, retomando las mismas variables que utilizamos para las economías de la OCDE, pero solamente mirando el nivel de confianza para América Latina con respecto a otros países del mundo, sobre todo Asia y Europa, vemos que el nivel de confianza en América Latina, el confiar en los demás, es bastante reducido. Es un tema complejo en el cual no solamente tiene que ver con la confianza en los mercados de capitales, es en la confianza a nivel nacional. Un tema importante que sale de esta literatura es precisamente cómo la confianza está ligada al conocimiento, a la educación. Y precisamente es un juego ganador-ganador el de un mejor conocimiento de los mercados, que lleva a una mayor confianza, pero también a una eficiencia en las inversiones. Uno de los aspectos que estamos trabajando precisamente en la OCDE y en el cual nuevamente vemos con buenos ojos la inclusión de Colombia en esta ronda de PISA es el tema de educación financiera. En educación financiera vemos que Colombia participó, al igual que otras economías. Cerca de 15 países en su totalidad participaron, y vemos que el rendimiento en educación financiera en Colombia es bastante reducido. Midiendo en puntos PISA, estamos hablando de más de 100 puntos PISA la diferencia con respecto al promedio de la OCDE. ¿Esto qué significa? Significa más de 2 años de escolaridad. Es decir, que el conocimiento en educación financiera que tiene un niño de 15 años en la OCDE es equivalente al conocimiento que tiene un niño de menos de 13 años en Colombia.
Hay diferencias entre los países de la OCDE, pero sin duda alguna, pues la brecha se amplía cuando incorporamos al caso colombiano. Es aún más preocupante cuando vemos que, al igual que Francia e Italia, para un mismo nivel de matemáticas que tienen estos estudiantes que participaron en esta prueba de PISA de educación financiera, para un mismo nivel de matemáticas el resultado va a ser inferior en educación financiera, es decir, las amplitudes o los problemas de falta de conocimiento se amplían cuando nos metemos únicamente en educación financiera. Las pruebas de PISA nos ayudan a pensar mucho en qué tipo de soluciones, qué tipo de políticas pueden ayudar a que la educación financiera, el conocimiento de las inversiones nos lleve a mejores rendimientos de esta generación que al final es la que queremos que lleve a un mejor desarrollo del mercado de capitales y por ende a una mejor competitividad. Hay soluciones al interior de la escuela, soluciones blandas que nosotros llamamos, que tiene que ver con el feedback que dan los profesores a los alumnos, con los padres de familia, mejores incentivos del profesorado y también un mejor currículo de las asignaturas que siguen aún pendiente en América Latina, concentrándonos en la prueba PISA pues en ciencias, matemáticas y literatura, que sin duda estos tienen un efecto de spillover y que ayudan a una mejor educación financiera. No es un tema de cobertura, no es un tema de cobertura como lo vemos en esta diapositiva, la cobertura sigue siendo bastante alta y en particular cuando hablamos de educación financiera, sí hay un porcentaje alto de la población o relativamente alto de la población que tiene clases de educación financiera a comparación con otros países. No es entonces llevar a que la cobertura sea mayor, sino a que la calidad de esta educación financiera sea mejor y que por lo tanto ayudaría a una mayor confianza en los mercados. Por último, un tema fundamental que tiene que ver para el desarrollo de los mercados de capitales tiene que ver con la transparencia e información. Hoy en día, la incertidumbre en los mercados nos hace pensar cada vez más de ver cómo funcionaban antes en el pasado. Creo que siempre mirar algo de historia es importante, sobre todo cuando no sabemos muy bien para dónde van las cosas y cuando la incertidumbre es aún es mayor. Para esto, pues, ahí les voy a presentar un par de estudios que hemos hecho en el marco de algunas iniciativas de la OCDE, donde primero vemos el papel de los bancos colocadores en el pasado con respecto a hoy en día, cuáles eran las responsabilidades que tenían estos bancos de inversión en el pasado y por qué hoy en día estas responsabilidades son diferentes, cuáles son las implicaciones de estos bancos colocadores, estos bancos de inversión en el mercado primario de deuda privada y de deuda pública, sobre la formación de precios, sobre la transformación de información y sobre, en general, la eficiencia de los mercados. Y por último, pues, un tema que el superintendente también lo puso como pregunta, el de las agencias de calificación. Primero que todo, si miramos el papel de los bancos underwriters, de los bancos colocadores en el mercado primario de deuda pública, en el pasado vemos que hay una diferenciación total con respecto a lo que vemos hoy en día. Para resumir este gráfico, que podría ser algo complicado, pues es simplemente un gráfico que se conoce como la curva de Lorenz, donde la línea de 45 grados nos diría que es un mercado en el cual a mayor participación en el mercado, también mayor participación va a tener en los bonos que van a ser default. Es decir, si JP Morgan participa en un 40% del mercado, también participa en un 40% del total de los defaults. Es decir, hay una participación de 1 a 1 en el mercado, pero también en los defaults. Y lo que vemos en el pasado es que hay una relación más bien cóncava, es decir, que había algunos bancos que tenían una señal en la cual daban credibilidad, es decir, colocaban bonos en los cuales la probabilidad era ser menor en default. Es decir, teníamos un banco, por ejemplo el caso de Rothschild, un banco en el cual su participación era bastante alta en el mercado, cerca de un 40%, pero solamente un 1% de los default eran causados por emisiones
hechas por el caso de Rothschild. En cambio teníamos Baring, un banco en el cual su participación en el mercado era cercana al 5%, pero participaba en más de 15% en el total de defaults. Y vemos la evolución en el tiempo de cómo ha sido la participación del mercado en los defaults y en las colocaciones de estos bancos de inversión, y vemos que a mediados del siglo XIX seguía esta relación cóncava, también en el periodo entre guerras, y hoy en día la relación es totalmente diferente. Es prácticamente una relación de 1 a 1, que es lo que tenemos en esta línea azul punteada, donde precisamente hay una diversificación totalmente de los defaults por parte de los bancos de inversión, lo cual ayuda a la diversificación de estos bancos y a una menor probabilidad de quiebra de los que estaban concentrados en colocar bonos malos o bonos basura, pero tiene implicaciones sobre la formación de precios y en particular sobre la formación de información. La formación de información es sin duda alguna uno de los aspectos claves que ya no tenemos hoy en día. Antes se daba un signaling por parte de los bancos de inversión, dependiendo del banco que colocaba el bono, pues ya se sabía en cierta forma su calidad y servía en cierta forma no solamente de colocación, pero también de agencia de calificación o agencia de notación de los bonos. Hoy en día los bancos de inversión no cumplen esta labor. Estamos pasando de una labor de firm commitment, de firm commitment, es decir, que los bancos de inversión en el pasado aseguraban estas colocaciones, eran verdaderamente underwriters, mientras que hoy en día es totalmente diferente. Es un mercado en el cual es más de best efforts, hacen lo mejor para que la colocación salga bien en el mercado, pero no tienen ningún papel de asegurador ni de apoyo en el mercado secundario. Sobre información en los mercados, retomando un tema fundamental es las recomendaciones que dan estos bancos de inversión. Y vemos nuevamente que estas recomendaciones van a tender a ser positivas cuando colocan estos mismos bancos de inversión los bonos, es decir, si JP Morgan o Merrill Lynch o Deutsche Bank en los años 90, en los años 2000, colocaban un bono de un país, al mismo tiempo tendían una tendencia a recomendar de forma positiva estos bonos en el mercado. Entonces, nuevamente, hay un problema de información por parte de estos bonos, de estos bancos de inversión, en el cual pues no ayuda a solucionar las fallas de eficiencia que tenemos hoy en día. Además, pues hay un pricing diferente, una mayor comisión a medida que las recomendaciones tienden a ser más positivas. Y, ante todo, pues no generan valor. Son unas recomendaciones en las cuales, cuando comparamos con el portafolio de América Latina, tomando el ENVI de América Latina, vemos que el rendimiento de estas recomendaciones o el bono teórico creado por estas recomendaciones positivas tendría a ser menor este rendimiento que el de un portafolio normal de América Latina a 6 meses, a 12 meses y a 2 años. Entonces, estamos bajo fallas en formación de precios, fallas de información cuando hablamos en los mercados de capitales. Es un tema que nos lleva a pensar nuevamente. Entonces, hoy en día pues el papel de las agencias de calificación es más que importante con respecto a lo que teníamos en el pasado. Es un tema complicado, un tema bastante complejo, y precisamente a raíz de la crisis del 2008 se ha venido trabajando. La OCDE ha estado colaborando en este tema, pero todavía no hemos tenido ninguna solución. No hemos tenido ninguna solución, y lo que vemos precisamente es que su ratio de precisión con respecto a la crisis del 2008-2012 en economías de alto ingreso, en economías que llegaron a un quasi default, donde hubo un apoyo del FMI, donde hubo un apoyo del Banco Central Europeo, pues estas agencias de calificación, su ratio de precisión, nuevamente años antes, pues no fue el mejor. No pongo los nombres de estas agencias, pero bueno, son las dos más importantes en el mercado internacional, lo cual
les queda fácilmente, les queda muy fácil adivinar cuáles son. Entonces, hubo avances, hubo discusiones a nivel europeo, crear una agencia de calificación europea, un intento fallido. Hay mejoras de algunas agencias de calificación, de aumentar su divulgación de información en el momento de calificar, de cómo es el proceso, de cómo se puede también generar mayor conocimiento sobre el por qué han calificado de esa forma. Sin embargo, pues sigue siendo importante el conflicto de interés que hay, dado que un gran porcentaje de su remuneración, cerca del 95%, depende de la remuneración dada por los emisores en el mercado. Es un tema que seguimos trabajando con bastante detenimiento en la OCDE. Entonces, para concluir, sin duda alguna, hoy en día, más que nunca, tenemos que valorar la importancia de los mercados de capitales. Creo que es algo que sabemos al interior de esta sala, pero afuera no está tan clara esta relación con la competitividad, con la productividad. Es una ganancia que puede llevar a cerca del 20% de la productividad laboral en el mediano plazo. Es una ganancia sin duda alguna importante para salir de la trampa del ingreso medio en países como Colombia. Entonces, sin duda alguna, apostarle más a los mercados de capitales es importante, pero ¿cómo apostarle? ¿De qué forma apostarle a estos mercados? No es solamente por capitalización bursátil, es aumentando la diversificación en sectores que ayuden a una diversificación productiva del país. Esto tiene que ver con sectores de manufactureros, donde su participación es bastante reducida en los mercados de América Latina y por lo tanto pues le damos una gran importancia a cómo mejorar la eficiencia de los mercados para reducir los costos y permitir que estas empresas del sector real también puedan participar en el mercado de capitales. Hay pilares fundamentales, pilares de eficiencia, pilares de institución, pilares de macroeconómicos, de confianza y de información, en los cuales desde la OCDE hemos venido trabajando. Creo que el mea culpa tiene que ser de todos. Si hemos llegado a una alta incertidumbre en los problemas de información en los mercados, todos tenemos que pensar y repensar el modelo. Precisamente es algo que estamos haciendo en la OCDE hoy en día con una iniciativa que es llamada como NAEC, que tiene que ver precisamente con nuevas estrategias o nuevos pensamientos para los retos económicos que se nos vienen encima. Con esto termino agradeciéndoles de nuevo por esta invitación y por su atención. Muchas gracias. Bueno, a continuación hemos abierto un espacio de preguntas. La persona que quiera realizar una pregunta, adelante, le pasamos el micrófono. Bienvenido. Parece que todo ha quedado muy claro. Nuevamente, doctor Nieto, muchísimas gracias por su presentación. Y bueno, yo les quiero contar que la Bolsa de Valores de Colombia quiere invitarlos a probar BBC, la nueva aplicación que les permitirá acceder al mercado bursátil colombiano en tiempo real. En el respaldo de sus escarapelas podrán encontrar un usuario y contraseña que les permitirá disfrutar de todos los beneficios totalmente gratis hasta el 4 de septiembre. Así no se perderán ningún movimiento del mercado durante su estadía en este congreso. Por ejemplo, yo en estos momentos estoy viendo a profundidad los 24. Entonces, si quieren yo les muestro más o menos. Ustedes bajan la aplicación y pueden ver la foto de los 24. Entonces, yo los invito a ustedes para que pues bajen esta aplicación y tengan toda la información de lo que está sucediendo en tiempo real. Miren, aquí está la aplicación, aquí lo bajé. Ustedes lo pueden poner en práctica. Es importante que miren al respaldo de sus escarapelas y ahí encuentran lo que es el usuario y la contraseña para poder bajar esta aplicación. Y ahora los quiero invitar
para que disfruten de un café y un refrigerio, también para que visiten la muestra comercial. Nos vemos nuevamente aquí en más o menos 20 minutos. Gracias.